Estupendo. Muy bien, pues nada. Bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª edición de Diálogos Ashoka. Como sabéis, y para los primeros que nos escuchan, es un espacio mensual de encuentro pensado para que todas las personas que nos interesa el emprendimiento social y estamos convencidas de que el mundo puede transformarse entre todos, pues estemos aquí y escuchemos historias súper innovadoras. Son encuentros cortos pero intensos, donde personas de la comunidad Shoka pues cuentan su trabajo, sus retos y su impacto. Mi nombre es Andrea Barrena y soy la responsable de comunidad de Ashoka España y Portugal. Hoy tenemos una charla pues muy especial y a mí personalmente me hace especial ilusión. Nos encontramos en el último mes de mayo del año y pues no se nos ocurría una mejor manera de acabarlo que conversando con José Mari, emprendedor social de Ashoka 2015, con la intención de hablar sobre la transformación, de cómo se puede transformar el mundo con un propósito durante estos próximos 30 minutos. Antes de comenzar, pues algunas cuestiones logísticas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en enviarnos las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Y bueno, incluiré tantas preguntas como pueda en la segunda parte de la conversación. Ahora sí, ¿no? Al lío. José Mari, quizás no todo el mundo conoce tu historia. Cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria y vuestro trabajo como cofundador y alma mater en la creación del grado de Lane y de la red de Mondragon Teen Academy. Bueno, lo primero de todo, Andrea, gracias de corazón por la invitación, me hace muchísima ilusión y que sea esta la mejor forma de terminar este año 2023 juntas y no reflexionando sobre otro tema, sobre algo que creo que es vital en nuestras vidas, que es el propósito individual y el propósito compartido. Soy José María Luzárraga, como tú decías, soy emprendedor de Ashoka desde el 2015, que en aquel tiempo además fue muy maravilloso porque me cogió en la realidad nuestro proyecto en China, que había empezado unos años antes. De hecho, este año celebramos 15 años desde que un grupo de 4 personas nos unimos en el seno del movimiento cooperativo de Mondragón, de la universidad, y nos retamos a poder crear un modelo alternativo de educación en el sentido que pusiese a los jóvenes como luz, donde sus pasiones y sus sueños fuesen la clave sobre la que se vertebra sobre su experiencia educativa. Que no fuese un proceso ni teórico, ni fuese un proceso sino totalmente práctico, que no fuese un proceso donde sus pasiones y sus sueños estuviesen fuera, sino estuviesen en el centro y vertebrasen su vida a partir de ahí. Y invitamos a que se crearan, se convirtieran en emprendedores y emprendedoras en equipo y que hicieran realidad su sueño creando empresas en equipo. Fue un reto bonito, en ese sentido se trataba, yo suelo decir, ¿no?, que la educación es, en aquel momento, en el ámbito universitario, pues ser uno de los problemas que existen es que es una educación más en blanco y negro y nos retamos a la ilusión de poder hacer una educación en color, ¿vale? Y tuvimos la oportunidad en aquel seno que era el comienzo de toda la revolución de la educación por competencia en el sistema universitario español y aprovechando eso creamos un grado nuevo que no existía hasta el momento, que es el grado de liderazgo, emprendedor e innovación, tomando como metodología referencias internacionales, incluidas sobre todo la de Finlandia, de Team Academy, y a partir de ahí pues no quisimos hacer algo alternativo fuera del sistema, sino dentro del sistema, con el propósito que pudiese transformar toda la educación, aunque empezamos en muy chiquito, con 24 jóvenes que empezaron en un pueblecito pequeño del País Vasco, pero yo creo que como esa semilla tenía la suficiente profundidad y tenía el suficiente color, pues tarde o temprano, o más bien temprano, pues nos vimos envueltos en un proceso de revolución y multiplicación de ese fenómeno. Y hoy es el día, 15 años después, no solo el grado Lane se ha convertido en el grado referente en educación emprendedora en España, donde tenemos 7 laboratorios, 3 en el País Vasco, Madrid, Barcelona, el último Málaga y Valencia, sino que a nivel internacional pues hemos conseguido llevar la educación del grado Lane a China, Corea, México, a la India. Entonces ha sido como un proceso de explosión creativa, pero siempre con una claridad y es conectado con eso que decimos del propósito, ¿no? Lo que vimos que esos jóvenes irradiaban cuando vivían un proceso distinto de educación, esa semilla que para nosotros siempre decíamos, con que una sola persona viviese esa transformación, queríamos que lo viesen más y más jóvenes, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a esa vocación de servicio, a servir a partners que junto con ellas y ellos hemos conseguido pues sembrar esta pequeña revolución en el sistema educativo ya no solo español, europeo, sino a nivel internacional.
Muy bien, enhorabuena y por muchos 15 años más de este, ¿no? Esta descubrimiento de esta educación y que bueno, que se siga propagando por todo el mundo. José, ¿qué fue lo que te hizo descubrir tu propósito? Y qué rol ha tenido en el proceso de esta construcción de la iniciativa Lane y de Mondragón? Vale. Yo creo que es curioso, ¿no? Porque una de las cosas que muchas veces cuando el propósito de alguna forma es como estar enamorado, ¿vale? Y quién te lo va a decir mejor ahí que Andrea, que todos sabemos lo que pasará en unos meses, ¿no? Con ese gran evento. Al final el propósito es algo que te mueve y que de alguna forma llena tu vida y llena de sentido a las cosas en las que haces. No es algo exclusivamente puramente emocional, sino que es algo que tiene que combinar desde una vitalidad pasional emocional, pero que también se articula, como emprendedores y emprendedores que somos, en una lógica racional que acompañe cómo dar luz a ese propósito. En mi caso, una de las cosas que habitualmente buscamos, y nosotros lo vemos en muchísimos jóvenes que están en el proceso de ley, esas más de 2.000 personas están en el ámbito de decir, oye, ¿cuál es mi propósito? Lo tengo que buscar. Es muy importante estar en búsqueda, pero muchas veces no es una búsqueda loca, activa, diríamos como efectiva, sino que es algo mucho más presente. Y en mi caso, en el momento en el que surgió esta oportunidad, probablemente en mi vida estaba en un momento con una claridad muy profunda acerca de servir, ¿vale? Yo creo que el motor de haber tenido la oportunidad de poder, junto con un grupo de 4 personas juntas, haber soñado y haber sembrado esta pequeña revolución educativa, fue fruto que teníamos una claridad muy profunda de decir, ¿en qué puedo ser útil para una sociedad? En nuestro caso concreto, para esos jóvenes. Sí que es cierto que cuando luego miras a lo largo de tu vida, en mi caso, pues cuando yo estudié, cuando era estudiante, pues veía que el sistema de blanco y negro no me bastaba. Entonces yo de joven, a mis 18, 19 años, pues en la universidad montamos una junior empresa con el objetivo, oye, esto tiene que ser práctico, tenemos que poder hacer cosas. Cuando luego miras en tu vida, hay una razón de ser y hay como Steve Jobs suele decir, ¿no? Connecting the dots, hay elementos que se han vertebrado a lo largo de tu vida. Yo, de hecho, gracias al proceso de Asoka, yo soy el menor de 6 hermanos y de repente descubrí que, digo, yo todos mis deportes los había hecho más individual. Yo soy surfista, aunque no muy bueno, pero sigo intentándolo. Pero cuando conectaba decía, oye, pues igual el haber vivido en una familia que éramos un equipo familia, es donde me permitió aprender toda la lógica de equipo, ¿no? Entonces, existen un montón de elementos en tu historia personal, en tu historia o leyenda personal, como diría el alquimista, ¿vale? En el libro del alquimista, en tu leyenda personal existen un montón de ingredientes, pero sí que es importante tener la presencia y la claridad de qué es lo que estás buscando, ¿no? Y eso es especialmente importante en una sociedad como la actual, donde pues una vocación tan clara como de yo quiero servir donde sea, en lo que sea, donde pueda ser de mayor utilidad, pues muchas veces no parece que es lo más, diríamos, como que está de moda, ¿no? Sino que es lo contrario, no, tienes que tener la super idea del super proyecto. Yo creo que es más que cuando tienes esa vocación clara, es el propio universo quien te elige para de alguna forma regalarte la oportunidad de llevar ese sueño que de alguna forma el universo está conspirando para que alguien pudiera articularlo. Yo en mi caso, una de las cosas que como emprendedor social, y hay alguna de las claves, ¿no? Yo como emprendedor social había vivido un proceso anterior muy, diríamos, muy estéril, porque tenía igual como 25 o 30 posibles business plan, ideas dentro de mi ordenador, o sea, sí que tenía esa inquietud de crear, pero fue en el momento en el que me uní a otras personas complementarias conmigo y en equipo, personas normales, fuimos capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi viaje fue gracias al equipo, más como en una, no tanto como una sinfonía, sino como en un jazz, en donde mi música me permitió jugarla y me permitió pues articular un pequeño sueño que entre todas pues llevamos música. Qué bonito ese símil con la música. ¿Es el propósito algo estático? ¿Se tiene o no y ya está? ¿O crees que es algo que evoluciona, que es dinámico y que depende, ¿no? Que está con nosotros en cada momento a lo largo de nuestra vida? Vale, eso creo que es una pregunta súper, súper interesante, porque sí que creo que a nivel, desde mi experiencia personal y lo que he visto acompañando a jóvenes y no tan jóvenes emprendedores, ahí creo que tenemos una confusión, ¿vale? De alguna forma, de hecho, creo que es Mark Twain, dice, ¿no? El momento más importante de tu vida es cuando naciste y el día que encuentras tu propósito, ¿vale? Entonces, como lo he encontrado, este es mi propósito y para siempre y exactamente igual, ¿vale? Tanto a nivel individual, vital, como de tu proyecto, porque el propósito individual que tú puedes sentir
luego tiene que transformarse en un propósito compartido, que es del proyecto que creas, sea de emprendimiento social, como en nuestro caso en las familias OCA, o sea de otra naturaleza, tienes que pasar de una suma de propósitos individuales, crean un propósito común. Y ese propósito compartido habitualmente pensamos que es lo encontré, es este y es para siempre. Y si bien es cierto que puede ser para siempre, es evolutivo, ¿vale? Y de hecho, a lo largo de la vida, tu propósito, tu porqué, el motivo por el que te levantas cada mañana, va evolucionando al tiempo que tú evolucionas. Pero muchas veces, y más los emprendedores sociales de Asoka, muchas veces nos enamoramos tanto y somos tan cabezotas con nuestro propósito que de alguna forma nos obligamos a tener que viajar solo con esa idea por y para siempre y no nos permitimos tener un modelo mucho más flexible. Y entonces, a lo largo de la vida, pues distintos retos y aventuras nos permiten la oportunidad para realmente conectar con ese proceso evolutivo que tenemos que vivir. Entonces, en ese sentido, el propósito es algo líquido, es algo muy presente, es algo constante en tu vida, es algo que probablemente, en mi caso, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? El servir a los jóvenes a través de la educación es algo que sé que va a estar presente a lo largo de toda mi vida, pero no por eso tienes que de alguna forma encasillarte o encuadrarte exclusivamente en estar en ese marco, ¿no? Porque creo que ahí perdemos gran parte de la riqueza que cada uno y cada una de nosotras tenemos en ese viaje, ¿no? Entonces, ahí sí que invito a todas las personas a que nos permitamos en nuestro viaje como emprendedores y emprendedoras ir descubriendo el camino, ¿no? Es muchísimo más importante el proceso de ese descubrimiento constante de lo que ocurre a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Okay, interesante. Teniendo esto en mente, ¿no? Y que bueno, que definitivamente es un viaje que nos acompaña, ¿qué aspectos te parecen clave que tenemos que visualizar y conectar para honrar nuestro propósito? Y más ahora, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo con la intensidad en la que vivimos y con la estimulación actual. ¿Qué aspectos te rescatarías, ¿no? De ese momento para visualizar y conectar con nuestro propósito? Vale. Ahí sí que veo una gran diferencia cuando hablamos de emprendimiento social o cuando no hablamos de emprendimiento social. Si bien creo que hoy en día, en la humanidad en la que vivimos, cualquier proyecto con independencia de su naturaleza tiene que tener un impacto social en la humanidad, sí que es cierto que es muy distinto cuando el imperativo, el motivo que te mueve es un imperativo social, medioambiental, y lo anecdótico o cómo lo articulas a través de una lógica empresarial o en el proyecto, que cuando es a la inversa, cuando lo que te mueve es la dimensión empresarial y utilizas de alguna forma lo anecdótico. Nosotros en nuestro modelo entendemos que el propósito tiene que tener una articulación, el propósito de cualquier proyecto tiene que tener una lógica de dimensión social, medioambiental, económica y espiritual. Pero sí es muy importante que a nivel vital, ¿qué es lo que te mueve? Entonces, creo que como emprendedoras y emprendedores sociales, el prójimo es el elemento donde reside la riqueza de nuestro propósito, ¿vale? Es decir, cada uno y cada una de nosotras somos únicos y irrepetibles, ¿vale? Y no solo somos únicos y irrepetibles en esta vida, sino a lo largo de nuestras vidas vamos mutando y cada día somos diferentes, ¿no? A mí hay una metáfora que me encanta y es la de que cada 7 años, creo que en el caso de los chicos, y cada 6 años en el caso de las mujeres, que siempre son más rápidas, se cambian todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, de alguna forma seguimos el mismo código, pero tú dirías, oye, si me miro 7 años atrás, no hay ni una célula de mi cuerpo que es la misma que hace 7 años. Sí, como parte de esa sabiduría, pero no hay, ¿no? Entonces, creo que en esa lógica, si bien es un elemento que se va transformando constantemente, ¿dónde reside el motor que te mueve? Creo que es en el otro, es en el prójimo, ¿vale? Y entonces en ese prójimo hay mil historias distintas por las que te activa ese prójimo. Hay historias de emprendedores sociales que conectan vitalmente. Yo viví eso y no quiero que alguien más lo viva como yo, ¿no? Entonces, tu historia personal que te llevó a una situación de frustración total, dices, esto no puedo permitirme, yo lo viví, pero no puedo permitir que más personas pasen por lo mismo, ¿no? Y en muchos casos reside ahí el motor a la acción para hacerlo. Pero no es el único modelo, ¿vale? O sea, no es el único modelo, sino que para mí lo importante es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y esa capacidad que creo que es innata en el ser humano de cómo nos activamos cuando sentimos el dolor o la posibilidad del color. En nuestro caso no fue el dolor de la educación en blanco y negro, fue la posibilidad de que las pasiones y los sueños fuesen el motor del aprendizaje y no que fuesen algo que ocurría afuera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa sensibilidad. Y cuando descubres el prójimo y cuando ves el impacto de tus acciones como emprendedor, emprendedora, el impacto que tiene y la transformación que se vive, diría que ahí reside la mayor riqueza de nutrir tu propósito a lo largo de la vida.
Y luego a lo largo de nuestras vidas es muy distinto, ¿vale? Va cambiando. Hay una historia muy bonita que no sé si estará Pericles escuchando, que a mí me encanta, porque muchas veces parece que el propósito, yo que trabajo con jóvenes, es, los jóvenes son el motor. Efectivamente, los jóvenes tienen una brutalidad creativa y una pasión y unos sin límites que es maravilloso y efectivamente pues su capacidad de conectar con causas sociales, humanitarias, de la naturaleza es brutal y su capacidad de no ver límites donde otros vemos es brutal, ¿no? Porque uno de los mayores limitadores de hacer realidad nuestros sueños son nuestros modelos mentales. Entonces, cuanto más mayores somos, más modelos mentales tenemos. Pero, por ejemplo, el caso de un compañero que es Pericles, que fue un crack en el sentido que revolucionó la educación emprendedora en España a través de un programa que articuló en Asturias, articuló algunas claves que luego otros hemos heredado, como es la figura del entrenador, pero recientemente, a través de un reto personal, ha reinventado totalmente su propósito y a mí me encanta en los últimos 2 años verle brillar generando una comunidad internacional, una comunidad española, ha cambiado la ley de acceso a unos medicamentos en España, ¿no? Entonces dices, y es una persona, bueno, igual Pericles que no me, creo que está por encima de los 60, ¿vale? Entonces, en ese sentido dices, el propósito no tiene edad, ¿vale? Y de hecho, yo invito a que a lo largo de los años nos permitamos que la vitalidad que vive una persona de 18 años en su propósito puede ser tan profunda, tan radical como la que vive una persona de 50, de 60 o incluso más, ¿vale? De hecho, yo que viví 5 años con este proyecto en China, que es uno de los retos potentes, hay una de las sabidurías que viene de Lao Tse, justo habla de cuándo llega el ser humano a tener esa armonía. De alguna forma, esa armonía vital nos ocurre a partir de los 50, ¿vale? Entonces, lo que en nuestra sociedad muchas veces, ahora Soka está revolucionando el concepto de nueva longevidad, ¿no? Pero que lo que en nuestra sociedad muchas veces parece que a partir de los 50 ya estás como de salida, en la lógica de la OCHE y en la lógica de lo que algunas personas creemos, es la edad de oro. Es la edad de oro para realmente, con todo lo vivido, honrarte a realmente vivir esa nueva revolución personal y probablemente a ser de mayor impacto, por lo menos a nivel vital, de lo que tuviste antes, que estabas de alguna forma más confundido, ¿no? Okay. ¿Qué rol tiene para ti, ¿no? En todo esto, que creo que también es un aspecto que cada vez va teniendo más relevancia tanto en el emprendimiento social, ¿no? Como en el día a día. ¿Qué importancia tiene para ti el bienestar cuando nos planteamos este propósito y tenemos un viaje como el que tú has planteado? Mira, yo te diría, ese ha sido un gran descubrimiento en los últimos 2 años, ¿vale? Muchas veces hoy en día se habla de la importancia del bienestar, el bienestar personal, como un elemento para... Y yo fui el primero que durante muchos años entendía que el ser emprendedor social es servirte al extremo, al prójimo, y de alguna forma es decir sí a los demás a costa de decirte no a ti mismo, que ese es el modelo válido. Yo, gracias a un programa de Asoka, que es el programa de Wellbeing, descubrí que decir sí a los demás y no a ti mismo, tarde o temprano significa decir sí a otro, no a ti mismo y no a otros, ¿vale? O sea, que en ese sentido no es sostenible ese modelo. Pero lo que he descubierto recientemente es que creo que el cuidado personal y la estabilidad personal y la armonía personal es una brújula del propósito, ¿vale? Es decir, que a lo largo de tu vida, en los momentos en los que de alguna forma parece que los retos que vives es algo que trataras de evitar y que tuvieras que tratar como, son un gran maestro de una brújula que te permite florecer, te permite redescubrir cuál es tu propósito, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eso es algo súper importante que tenemos que tener muy presente, porque si vemos el well-being como una brújula, entonces nos cambia radicalmente la concepción que tenemos de, oye, yo quiero realizar este proyecto, servir a esta cantidad de gente, pero es que mi cuerpo no da más de sí, mi cuerpo no puedo si tuviese la energía. No, 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 es todo lo contrario. Es decir, tu cuerpo te está diciendo que quizás tu propósito está listo para pasar a otro nivel. A mí hay un psiquiatra que me encanta, que es Carl Jung, y él habla de un proceso que es el de individuación. Este es un proceso que habitualmente ocurre a mitad de la vida, cuando has descubierto tus luces y tus sombras, has vivido tus luces y tus sombras, cuando efectivamente se revela tu yo más auténtico. Y en esa revelación de tu yo más auténtico, probablemente a través de algún reto del well-being o una no sensación de bienestar, se permite articular realmente para qué estás en ese momento para servir. Entonces, invitaría además en estos días a que utilicemos el cuidado personal, el silencio y la calma y esos ruidos, contratiempos, malestares que podemos sentir en ese cuidado o falta de concentración y que de alguna forma pensemos cuál es el mensaje que está articulando y cuál es la evolución
que mi propósito está listo o lista para dar. Muy bien, pues súper interesante. Yo creo que además el tema de bienestar es algo que cada vez más emprendedores sociales tienen en consideración, más lo ven en diferentes aspectos, ¿no? Acabamos de seleccionar a Mar Cabra como emprendedora social Ashoka 2023, en donde ella pone el bienestar de los periodistas en el centro y que creo que cada vez más está en el día a día de todos, ¿no? José, nos preguntan desde redes sociales, en un contexto tan adverso, ¿cómo no perder de vista el propósito y seguir adelante queriendo generar más impacto social? Bueno, ese es, yo creo que, mira, estos días justo hablaba de esa idea, ¿no? Hablaba de, si bien hace unos años y ahora estamos viendo el resultado de la polución, ¿no? De una cultura económica, desarrollo económico basado en la polución del medio ambiente, dicho como rápido y mal. Creo que el gran reto que tenemos la humanidad en la actualidad es esa polución, pero diríamos de la atención. ¿Vale? Vivimos en un mundo en el que constantemente estamos retados desde la lógica de la atención, desde la lógica estamos expuestos a una cantidad de inputs en los que es, efectivamente, como decía la persona que preguntaba, facilísimo perderse en el camino. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos tenemos ahí para de alguna forma conectarnos? Yo creo que ahí, en la línea con lo que decíamos antes del cuidado personal, yo creo que hay algunos modelos mentales que tenemos que eliminar. ¿Vale? Es decir, la rapidez sin la presencia, pues efectivamente puede ser muy peligrosa. ¿Vale? Es decir, la rapidez, ser ágil, dimensión escalar. En Ashoka, los emprendedores sociales de la red Ashoka impactamos, multiplicamos, accedemos a 1000 sitios y eso es maravilloso porque efectivamente te mueve el servir a más y más personas, pero en la medida en que te desconectes con estar tú presente, estar claro y honrar tu tiempo personal para esa presencia, todas esas acciones pueden estar bien orientadas o pueden estar mal orientadas. ¿Vale? Entonces diríamos que esa es una lógica que es lo mismo que la lógica de la inteligencia sin la prudencia, ¿no? O de la ciencia incluso sin la prudencia. Entonces, creo que contrario a lo que suele parecer ahora, que hay algunos elementos como es la ciencia y la tecnología, como es la rapidez y escalabilidad, como es la dimensión del proyecto, en la que parece que es lo que se valora exclusivamente en nuestra sociedad, tenemos que permitirnos honrar, encontrar un equilibrio de armonía con su contrapuesto, ¿vale? Y encontrar un equilibrio uno con el otro para que efectivamente estemos claros y claras en qué es lo que tenemos que hacer. Y ante la duda, cuanto más recogimiento y más claridad personal existe, es más importante, ¿vale? Porque ahí sí que yo diría que y lo veo, ¿no? Lo veo con muchos jóvenes y lo veo también con emprendedores y emprendedores sociales pues más adultos, que muchas veces ese enamoramiento del proyecto, esa necesidad de replicabilidad, de escalabilidad, nos lleva de alguna forma a perder el sentido último del proyecto que teníamos y de alguna forma a que el qué hacemos esté desconectado del por qué. ¿Vale? Y en eso la invitación es el porqué o propósito individual y el porqué o propósito compartido tienen que ser una piedra angular en todo el viaje de los qué es que hacéis. En el momento en el que los qué es que hacemos sentimos que han perdido esa razón de ser, que no es vitalista, no conecta y se queda en una lógica racional, es el momento en repensarlo y permitirnos parar para observar y a partir de ahí ver si el paso que tenemos que dar es en línea con lo que veníamos haciendo o es radicalmente distinto. Ok. Bueno, ya estamos a punto de terminar el diálogo y también estamos a punto de terminar este 2023, ¿no? Y más que plantearnos propósitos nuevos todos los años, ¿no? Cuando comemos esas uvas a las 12, que estamos allí como constantemente planteándonos nuevos propósitos y nuevas cosas que queremos hacer, ¿qué recomiendas para profundizar en los propósitos actuales, ¿no? En esos propósitos que llevan tiempo con nosotros, que han tenido, bueno, lo que tú decías, ¿no? Han habido momentos adversos y momentos en los que no. ¿Cómo podemos profundizar en esos propósitos? Y si utilizas alguna herramienta que sea como más concreta para ayudarnos a conectar con esos propósitos este próximo año. Quizás uno de los elementos como que más yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de ciertamente cultivarme un poco espiritualmente, o sea, siempre ha estado presente esa lógica, pero en el último año y medio he descubierto el gran poder
de esa presencia, ¿vale? Creo que esta mañana nos decía en la comunidad de CELUS de España, nos decía Vic, nos decía, oye, ¿qué elementos? ¿No? Decía, oye, esto es como la naturaleza, ¿no? Estamos en unos días en los que hay un montón de celebraciones, un montón de propósitos, y cuál es el tuyo, cuál es el mío, y qué has hecho durante el año, y qué vas a hacer el próximo año, de muchos qués, ¿no? Y ya nos invitaba y nos decía, esto es como la naturaleza, ¿no? Los árboles son estáticos, están presentes, están calmos, no necesariamente tienen que estar en esa lógica como tan dinámica, tan loca, tan racional. Y entonces esa sería mi invitación, ¿vale? Yo creo que la invitación es a estar presentes, a disfrutar de cada cosa. Y una de las cosas que he aprendido en el último año también ha sido, venga lo que venga, somos capaces de disfrutar. Y ahora mismo además lo aplico con mis hijos, ¿no? Mis hijos, muchas veces los pensamientos que tenemos asociados llevan unas sensaciones, unos sentimientos, ¿vale? Eso es automático, pensamiento y sentimiento. Y le digo, bueno, en vez de quedarte enganchado con el pensamiento asociado con el sentimiento, permítete mirarlo desde el balcón. Entonces, cuando observas que eso está ocurriendo, coger distancia y ver el pensamiento y qué sentimiento y observarlo, ¿no? Yo, si tuviese que decir como alguna clave que, por ejemplo, para mí en este año ha sido vital, ha sido esa capacidad de estar presente y disfrutar de estar presente en las cosas que hacemos. Herramientas que me han servido, ¿vale? Hay algunas cosas que en estos días, además, también compartía con algunas compañeras en Lane y en MTA. Una es un libro que me encanta, que este es para cualquier edad, que es Descubre tu Dharma, ¿vale? Descubre tu Dharma es de Sahara Rose, es una chica americana de origen de la India, que lo recomiendo totalmente. Es de muy fácil lectura, habla del Dharma, entendió el Dharma como propósito y yo creo que es genial, ¿vale? Porque no lleva tanto a la parte que decías tú antes de, oye, ¿cuál es tu propósito, cuál no es? Sino lleva la parte de, oye, vamos a honrar mi viaje, vamos a coger calma, vamos a ver lo que hay ahí y vamos a ver qué emerge, ¿no? No tanto qué pongo, sino qué emerge de lo que está ahí. A mí hay otra herramienta que no sé si la conocéis, para mí ha sido maravillosa y de hecho luego si podemos dentro del vídeo la podemos colgar, que en inglés se dice EFT, Emotional Freedom Technique, ¿vale? Y en concreto hay un autor que es Church, de apellido, que tiene una meditación que para mí es maravillosa. Y justo habla de, oye, permitirme conectar con esa parte no tan racional y ver, oye, ¿cuáles son los elementos que necesito para dar mi mayor potencial? ¿Vale? Pero no es una lógica como de mayor potencial racional, folio en blanco, pros, contras, sino es una lógica más de, oye, ahí yo creo que decía Sócrates, decía, ¿no? Ya sabemos todo. El ser humano no consiste en ponerle más cosas, sino en permitir que lo que ya sabes dentro de ti emerja, ¿no? O el Principito nos decía, ¿no? Lo esencial es lo que no se ve. Entonces, creo que el viaje es más, oye, ¿qué herramientas? A mí la de Emotional Freedom Technique, lo podemos poner colgado, me ha servido un montón para efectivamente decir, oye, vamos a ver, honrar a mi cuerpo con esa calma, ¿qué saca? ¿Qué sale? ¿No? Y de alguna forma cuando lo observas, pues ver que, oye, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Y con la calma ver cómo se va manifestando. Y luego la última, y esta igual es más para personas un poco más en torno a los 40 y demás, ¿vale? O sea, que igual no es para los grupos de gente que solemos estar. Creo que es ese, porque últimamente veo, yo soy de esa quinta, ¿vale? De 40, he hecho de 40, he hecho 46 hace unas semanas. Y, y sí que hay ese proceso que os decía antes de los elementos de cambio, de mutación, suele decir, como la crisis de mitad de la vida, se ve como un elemento en el que nuestra sociedad lleva a ponerle paños, ¿vale? Es decir, no, eso trata de ponerle paños, que no ha pasado nada, todo sigue igual. Cuando hablamos de esas 6 de la tarde de la vida es, bien sea que tú después de 20 años cambies de trabajo o que el proyecto en el que estabas ya ves, y nos puede pasar a muchos emprendedores sociales, oye, ya no me vibra como antes, o bien sea que, oye, pues que has roto con tu pareja que ya es un montón de tiempo, que ha habido un acontecimiento de salud, lo que fuera, más que un elemento para alguna forma evitar, tapar, ocultar y hacer como que nada ha pasado, lo que antes conectaba con Jung que os decía, es un proceso más de individuación. Es que ahí tienes la oportunidad realmente de honrar esa nueva versión de ti misma y ese nuevo propósito o propósito de ti mismo. Y esa es ahí no tengo una lectura concreta, pero sí que me gustaría que las personas que estén en esa edad sea como, oye, ¿qué celebro de lo que me ha pasado así como radical últimamente y qué puede estar detrás, que pueda tener de tesoro? Esos contactos, si queréis, esos links anteriores, lo ponemos ahí, Andrea, y si a alguien le sirve, Seguro. igual. Seguro, pues nada, ya estamos en tiempo. Yo me quedo con estar presentes, con disfrutar y con tener ese propósito en común para este próximo año. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse y participar.
Recordad que podéis ver este y cualquiera de los 9 diálogos anteriores en nuestro canal de YouTube, @ShokaSpain. Cada mes anunciaremos en nuestras redes sociales el próximo diálogo y por favor no olvidéis que podéis dejaros un mensaje en nuestras redes sociales con aquellas temáticas que más os llamen la atención, así como las preguntas para las personas entrevistadas. José Mari, mil gracias por este tiempo, mil gracias a todas las personas, felices fiestas y como siempre nos vemos el próximo mes. Un auténtico Muchas placer. gracias. Gracias de corazón. Felices fiestas y feliz año a todas.